¿Cuál es la importancia de una entrevista en una investigación? La entrevista en sí es la herramienta básica y fundamental del investigador. Esto debido a que es la clave para la solución del 99% de todos los casos en una investigación, si esto se lleva a cabo formulando preguntas inteligentes y cuidadosas. La importancia de la entrevista se cristaliza cuando se toma en cuenta lo siguiente. La entrevista es el método más directo y económico que se utiliza para obtener información. Se obtiene más información verídica que cualquier otra técnica de investigación y a menudo se obtiene más evidencia que cualquier otro proceso de investigación. ¿Qué es la entrevista? Es una conversación que se sostiene con un propósito definido y como tal es asunto de dos vías, un intercambio planeado de expresiones. La entrevista tiene objetivos definidos, el control por parte del entrevistador y la finalidad es obtener la información. Además, forma parte del proceso de investigación, como la observación, hipótesis y verificación. Por lo tanto, podemos decir que en una investigación, al observar, formulamos hipótesis y en el curso de la entrevista verificamos estas hipótesis, ratificando en función de las nuevas observaciones detectadas. La entrevista constituye una técnica que alienta expresiones verbales y corporales, que no debe estar influida por los prejuicios del entrevistador, ni por la necesidad que siente el entrevistado de causar buena impresión. Realizar una entrevista en forma adecuada exige del entrevistador conocimiento y dominio de sí mismo, adiestramiento y experiencia, ya que la entrevista es una técnica que requiere práctica constante para que el entrevistador sensibilice sus aptitudes. Por eso una de las habilidades que debe de tener un entrevistador es la de ventas. Los principios de la entrevista de un vendedor tienen mucho en común, debido a que es necesario que conozca y maneje bien la entrevista, todo el tema. Saberse vender a sí mismo, tener credibilidad, vender su producto, impresionar. Usar un enfoque positivo, que no enjuicie. También tiene que tener habilidades de actuación. Y en la entrevista puede ser tan versátil para modificar sus emociones, desempeñar el papel, ocultar sus emociones y también revelar algunas emociones. El propósito de la entrevista es obtener información, establecer una relación de empatía, determinar la identidad de la víctima y del sujeto, registrar los hechos para que se usen como testimonio más tarde y obtener una confesión. Los investigadores comúnmente llevan a cabo entrevistas convencionales y entrevistas confrontacionales, más intensas como son los interrogatorios, llamados también en el campo corporativo como entrevistas adversariales. Este nombre se utiliza ya que el interrogatorio es únicamente para las corporaciones policiales. Por lo tanto, como ya dijimos, generalmente las entrevistas se llevan a cabo para obtener información básica de los hechos, antecedentes del caso a efecto de realizar un proceso de investigación, y nunca deben ser acusatorias. Por lo general, se debe permitir hablar al entrevistado con el fin de obtener la mayor información posible. Por otro lado, la entrevista adversarial o interrogatorio está diseñada para lograr que un sospechoso confiese su participación o acepte su culpabilidad en los hechos. Esta sí puede ser acusatoria y por lo general es un monólogo del entrevistador hasta obtener una confesión. Comúnmente, en una investigación se identifican a varias personas que serán entrevistadas, donde se observarán sus reacciones y se buscará signos de ocultamiento de datos o malas interpretaciones acerca del caso que se está investigando. Las personas que se ajustan a esto último serán candidatos para ser interrogadas en una entrevista adversarial. Resumiendo, en una investigación tenemos que hacer dos tipos de entrevista. La entrevista que es donde vamos a obtener información y la segunda que sería la entrevista adversarial o interrogatorio. Entendamos que la entrevista es no acusatoria, la conversación es en dos vías, debemos dejar que hable más la otra persona para tener más información, debemos tomar notas, no podemos dar avisos legales, no debemos hacerlo, el tiempo es limitado, tenemos que citar a la persona en un tiempo limitado y la privacidad es importante, más no es obligatoria. En el caso de la entrevista adversarial, ese es acusatorio, hay que acordarnos que es un monólogo, casi es de una vía, porque nosotros ya tenemos información con la que podemos interrogar a esta persona. No se toman notas, más bien se muestran expedientes.
¿Hay avisos legales? Sí, podemos hacer un aviso legal con la finalidad de informar e intimidar. El tiempo no es limitado, podemos durar el tiempo que sea y es importante que la persona vea que a nosotros no nos surge el tiempo y la privacidad. En este caso es obligatoria. Existen otras recomendaciones, las cuales las platicaré en otro video. Debemos ser muy cuidadosos en no confundir los tipos de entrevista. Tenemos que evitar siempre, hay que evitar las amenazas o torturas, ya que son ilegales, disminuyen la autoestima del colaborador en la empresa, producen confesiones falsas, endurecen al entrevistado deshonesto contra la propia empresa, alientan una actitud defensiva y resistencia a declarar. Este tema es muy vasto, existen técnicas y metodologías a seguir para poder determinar si una persona es engañosa o veraz. Si quieren saber más sobre esta y mis otras aportaciones, no dejen de solicitarme la información vía mensaje aquí en LinkedIn. Dejo en el cuerpo del mensaje los enlaces de mis otros videos. Gracias por su atención.